En esta experiencia se creará en PSINT el algoritmo de la suma, utilizando la forma general de un algoritmo que vimos anteriormente. La idea es que utilices PSINT para crear un simple programa que permita al usuario ingresar dos números y obtener el resultado de la suma de ambos. Para que construyas este primer algoritmo puedes avanzar y retroceder a gusto este video. Así completarás esta experiencia. Para comenzar, primero debemos crear y colocar un nombre al proceso. Este proceso se llama suma. Este es uno de los algoritmos más simples a realizar. Como primera misión, debemos solicitarle al usuario las variables que va a ocupar. El usuario debe hacer ingreso de cada uno de los elementos para poder crear la suma. Para esto definimos y creamos lo que es una variable. Entonces, ¿cómo definimos una variable? Se antepone la primera palabra definir, luego le decimos el nombre de la variable, que es número 1, y decimos que es de tipo real. También definimos otra variable más, que es número 2, como real, las cuales después se aplicará una operación aritmética en donde se sumarán posteriormente. Ahora, para poder realizar esto, debemos escribir en pantalla al usuario que ingrese los datos, para que se dé por enterado de qué es lo que estamos solicitándole a él. Entonces, para mostrar en pantalla esto, se ocupa la palabra reservada a escribir, en donde le decimos que ingrese el primer número de la suma. Y luego ocupamos leer para poder pedir la primera variable. Notar que al escribir tenemos que colocar en doble comilla esta cadena de caracteres para que el algoritmo reconozca que es exactamente igual lo que tiene que escribir por pantalla. Luego de esto escribimos, para que el usuario se entere, que ingrese el segundo número de la suma, y luego se pide la segunda variable. Dado que tenemos que hacer un cálculo, entonces aquí se va a aplicar una asignación y una operación aritmética. El resultado de sumar la variable 1 y la variable 2 debe estar en otra variable. Para ello definimos la variable resultado como real. Se define como real dado que las otras variables tienen la misma precisión. Se deja de esta manera. Luego tomamos esta variable resultado y colocamos la asignación de sumar la variable número 1 más la variable número 2, para luego al usuario mostrarle en pantalla cuál es el resultado de esa operación, de escribir la suma, y luego se coloca el conjuntor coma para mostrar el valor que tiene la variable resultado. Luego de esto debemos guardarlo. Notar que tenemos que tener un cierto orden dentro de nuestros algoritmos y dejarlo en un archivo que en este caso es PSS. Y se guarda entonces como suma. Luego apretamos play y podemos ver en ejecución este algoritmo, cómo va solicitando cada uno de los elementos. ¿Se ejecuta tu pseudocódigo sin errores?
¿Verificaste la sintaxis? ¿Verificaste que la salida del algoritmo corresponde a la suma de ambos números ingresados? ¿Hiciste varias pruebas para verificar el correcto funcionamiento de tu algoritmo? Es muy importante que estés permanentemente ejecutando y realizando pruebas a tu algoritmo a medida que vas avanzando. De acuerdo a lo que construiste, nota que el proceso que creaste lo llamaste suma. Las variables que utilizaste como entrada fueron número 1 y número 2, y ambas eran de tipo real. Para indicar por pantalla que se ingresen los números, utilizamos la palabra reservada escribir. Y para capturar los números que ingresa a través del teclado, utilizamos la palabra leer. Para calcular la suma, creamos una expresión en donde asignamos la variable resultado el valor de la suma de ambos números. Como conclusión, la creación de algoritmos en pseudocódigo tiene como finalidad crear una forma secuencial de ejecutar pasos para resolver un problema. En este caso, la suma de ambos números.